Desde que se inició este canal he compartido algunos consejos y algunas experiencias basados siempre en la generalidad, en la mayoría de casos que he ido observando a lo largo de muchos años. Sin embargo, nunca he contado mi caso particular y en este vídeo te voy a contar mi proceso de aprendizaje desde el colegio, la etapa preuniversitaria, porque veo que a pesar que yo estudié a fines de los 80, obviamente pertenezco a otra generación, sigo encontrando en padres y en estudiantes los mismos problemas o defectos de aquellos años, con la experiencia, con la cantidad de información que circula en las redes. No deberíamos pasar por los mismos problemas, pero sin embargo sigo encontrando personas que se aferran como al pasado, a costumbres que ya digamos, costumbres ancestrales que ya deben ser descartadas, pero que sin embargo como que les siguen tras esas ideas y obviamente siguen retrasando resultados, consiguiendo resultados que a la larga son una pérdida de tiempo y de dinero. Mi nombre es Aníbal Malger, me dedico a la enseñanza preuniversitaria hace muchos años y les quiero contar brevemente cómo fue mi proceso del colegio hacia, ¿no?, la universidad. Yo terminé el colegio y como todos y como muchos de los chicos, cometí quizás el error de no empezar a prepararme estando en el colegio con mucha anticipación. Cuando yo estaba en cuarto año de media era prácticamente una idea un poco lejana todavía empezar a prepararse en ese tiempo. Mi papá en aquella época, que era un poco el que lideraba las cosas en la casa, tenía siempre el temor al contrario de que uno se vaya a perder el tiempo, se vaya a vagar con los amigos, que desperdicie de repente la inversión y entonces no animaba a estudiar a nivel preuniversitario. Cuando yo estuve en quinto año, sin embargo, estoy hablando de 1986, en cada salón de quinto año habían chicos que estaban preparándose. Yo puedo recordar que por lo menos de cada salón, de cada quinto año de mi colegio, habían alrededor de 2 a 3 alumnos que estaban preparándose y nos dábamos cuenta porque en las formaciones estos chicos llegaban tarde, ¿no? Y llegaban con sus cuadernos que venían preparándose. Obviamente, entre nosotros surgió ese comentario, ¿no? Hoy hay que prepararse también. Pero obviamente teníamos este tema, ¿no?, en casa. Muchos padres creo que hasta ahora piensan que no es necesario prepararse, que con el colegio es suficiente. Y aparte, de hecho, hay que aceptar que 1986 fue una época muy complicada. Estábamos en el, si no me equivoco, el segundo gobierno de García. Ya la economía se estaba poniendo difícil. Y obviamente yo recuerdo que en mi casa las cosas eran bastante difíciles. Aproximadamente en el mes de octubre, sí, aproximadamente, logro ganar una beca para prepararse, o sea, una beca como resultado del premio de un concurso, y entonces me animo a poder prepararme. De hecho, económicamente había allí una ventaja. Mi mamá jugó un papel importante en la votación, no, sí que vaya a prepararse. Y obviamente en mí era la curiosidad porque muchos chicos iban a la academia, era también conocer otro tipo de amigos, era salir un poco del estándar del colegio y entonces enfrentarse a nuevas situaciones era algo que obviamente nos llamaba la atención profundamente. Así que me empecé a preparar. Antes de entrar a esa experiencia a nivel que veo que hasta ahora se sigue repitiendo en muchos estudiantes, quiero comentar aquí de que en el colegio yo tuve la suerte de que me tocó una época muy buena del colegio. Una muestra de eso es de que muchos chicos de la promoción de aquel año se convirtieron en profesionales y personas muy exitosas. Así que podemos decir que tuve la suerte de encontrarme con una gran generación de gente que quería obviamente aspirar a mejorar de diferentes aspectos, pero todos querían crecer y mejorarse, obviamente ser mucho mejores personas. También antes de seguir quiero comentar que después que yo termino el colegio entró en una especie de debacle y que
los mismos profesores que me habían enseñado a mí, por ejemplo, cuando les enseñaron a mis hermanos, hacían sistemas totalmente diferentes de enseñanza. La exigencia, la calidad de la información era realmente bastante disminuida respecto a lo que yo recibí. También tengo que contarles que en el colegio, cuando yo después ya de haber ingresado, revisé mis cuadernos de colegio, encontré que realmente gran porcentaje de lo que me habían enseñado lo había después recibido en la etapa preuniversitaria en la academia. No me había dado cuenta en ese momento, pero cuando después de ingresar, obviamente cuando yo estaba ya preparándome, como que despreciaba lo del colegio, como muchos hacen. No, en el colegio no me enseñan nada. Y entonces yo no revisé prácticamente de lo del colegio. Yo nunca iba a lo del colegio, a mi cuaderno de colegio, a revisar cuando tenía, obviamente, ya estaba en la etapa pre. Y siempre tenía como ese desdén, ese desprecio por el colegio. Pero cuando ya ingresé y obviamente tenía los cuadernos, tenía que acomodarme, pues, ¿no? Después de todos esos años de preparación, empecé a ordenar mis cosas. Empecé a chapar mis cuadernos de colegio y me di cuenta que gran cantidad de lo que estaba ahí es lo que también me habían enseñado en la academia. Pero obviamente no le había puesto la atención. Y esto es algo que pasa hasta hoy. Mucha gente dice, ¿por qué del colegio no salgo directo a la universidad? La respuesta es que por más que estés en un colegio preuniversitario, la gran mayoría, estoy hablando de la gran mayoría, quítale 2 o 3 de repente que están en la selección de un colegio, o 2, 3 que ya tienen la idea de postular, la gran mayoría no sabe qué cosa quiere hacer más adelante y estudia para aprobar, pero no para aprender. Y por eso es que no le saca el provecho suficiente al colegio. Así sea colegio, yo estudié en colegio nacional, así sea un colegio nacional, se te enseñan muchas cosas, pero el estudiante no las aprovecha en la misma medida que cuando ya está en la academia, donde está en otra etapa y está, digamos, en otro entorno. Entonces es muy importante darse cuenta que hasta hoy suele seguir pasando eso. Muchas veces en el colegio no aprovechamos nada y después vamos a la academia y decimos, estoy en cero. No estás en cero. En el colegio te han enseñado ecuaciones de primer grado, triángulos notables, funciones trigonométricas. No necesitas saber mucho, pero ya no estás en cero. Ya tienes la base para poder continuar, pero no le prestaste atención. Estudiabas para solamente aprobar y no para aprender. Y por eso en este vídeo te estoy comentando para que te des cuenta y reacciones. Si estás en el colegio, no es cierto que el colegio no sirva de nada ni estés en cero. Así sea un colegio nacional, si tú estudiaras realmente, vas a ver que una base tienes. Pero continuemos. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo recuerdo mucho que fue un día martes que empecé a estudiar y llegué mientras me inscribí. Me cobraron por material, pero la beca era para digamos, el costo de la mensualidad, pero pagaba un poquito por el material. Mientras hice todo ese papeleo, entré un poco tarde, me senté al fondo porque estaba lleno. Y lo primero que vi fue algo que me impresionó, que era diferente obviamente a lo del colegio, el orden de los profesores, la letra, ¿no? Muy ordenada, la combinación de colores, comparado con el colegio donde el profesor agarraba una letra corrida y lo hacía un poquito desordenado. Aquí todo estaba esquemáticamente preparado, había una distribución. La forma como el profesor se expresaba era totalmente diferente. Yo creo que ese día me dije a mí, yo quiero enseñar así algún día, y de hecho ya había a lo largo de mi adolescencia pensado en muchas actividades, muchas profesiones, muchas formas de cómo ganarme la vida, pero creo que ese día empezó el bichito de ser un profesor preuniversitario y por eso yo me he quedado con mucho orgullo en esta etapa, ¿no? Para ser un representante, ¿no? De esta profesión. Pero bueno, la experiencia fue que cuando empecé a escuchar, yo recuerdo que en los concursos que había participado, cuando los chicos nos encontramos, estábamos en el bike string, ahí no se dice, creo, ¿no? Antes del examen, compartíamos algunos conocimientos, la gente me preguntaba, hoy tú sabes esto, y yo escuché en esas reuniones previas a los concursos que los chicos hablaban de los cambios de base, los sistemas de numeración, y eso estaba haciendo el profesor. Estaba haciendo series incluso con ciertas bases y es algo que tenía yo una idea, lo había escuchado, pero nunca lo había visto y realmente fue una expresión traumante para mí. Era muy bonito lo que veía, la explicación, pero realmente no entendía nada de lo que escuchaba. No podía
al ritmo que yo estaba acostumbrada en el colegio de resolver y en los concursos de resolver. De hecho, me causó como una especie de shock. Empecé a anotar, obviamente, anoté todo lo que podía porque se supone que estaba, ¿no? Ese era mi objetivo, pero realmente me quedé sorprendido y cuando llegué a mi casa, lo primero que comenté a mi mamá es la diferencia, el trauma. Realmente nunca había sentido esa sensación de estar perdido en una clase, ¿no? Mientras que en el colegio me consideraba, pues no, era un alumno estrella, súper conocido, hasta como en 2 generaciones posteriores a que yo egresé del colegio, los profesores me seguían recordando y nombrando todavía como ejemplo, ¿no? De lo que uno debería como estudiante hacer. En ese momento, en la academia, ¡pum!, me quedé realmente en shock. Así que, haciendo un paréntesis, si tú estás en el colegio, eres un primer puesto, eres ahí de repente un chico estrella, un boy star, y vas a prepararte y te quedas en shock, no es una cosa anormal. Yo en 1986 lo experimenté y mira, ahora estamos en el 2022 y tú vas a prepararte y buenamente estás pasando por lo mismo, que probablemente pues esas cosas no han cambiado mucho. Así que no es nada raro sentir que hay un momento en el que pues no entendemos nada. Bueno, el día siguiente me tocó el curso de geometría, no lo voy a recordar, o sea, no lo voy a olvidar, perdón, jamás. El profesor de geometría llegó, dictó los problemas, porque te cuento que en las épocas que yo estudiaba no había material impreso como ahora. El material se hacía en una máquina que se llamaba mimeógrafo, que era una especie como de sellos, un papel manteca. Hacer una hoja era obviamente todo un escándalo, entonces no se hacía, los profesores dictaban los problemas. Y también por eso en aquella época se dictaban pocos, se hacían pocos ejercicios por clase. Cosa que obviamente ya debe cambiar el día de hoy, pero hay muchos profesores que desde esos tiempos siguen trabajando con el mismo sistema y siguen por eso dictando esa cantidad muy reducida de problemas. Pero bueno, se han quedado un poco a veces atrapados en el tiempo. En aquella época el profesor llegaba y dictó, me acuerdo, 10 problemas con claves y todo, que fue algo que para mí realmente me sorprendió. Yo del colegio escolar, cuando vi que un profesor se sabía todos los problemas de memoria y con clave todavía, realmente me quedé así en shock. Obviamente ahora sé que el profesor, como lo dicta tantas veces, obviamente uno se lo memoriza, pero en aquel momento tengo que confesar que me causó una gran impresión. La forma como resolvía, cómo sacaba los trazos. Yo no entendí las soluciones, pero me gustó, ¿no?, la forma de la presentación. El día jueves me tocaba álgebra, que era mi curso más fuerte. Se supone que en todos los concursos de matemática que había ganado hasta esa época lo había hecho porque dominaba el álgebra. Así que ese día fui como mismo gladiador, me fui súper valiente ahí a romper álgebra. Yo dije, me han golpeado, me han gomeado en aritmética y geometría, porque bueno, no eran cosas que sabía, pero álgebra yo sí sé. Me había comprado incluso, estando en el colegio, algunos libros preuniversitarios de álgebra, o sea que álgebra era pues mi curso bandera. Así que el jueves llegué, me senté en primera fila y el profesor empezó de frente también a dejar problemas. Parece que ya había hecho teoría el día anterior y empezó con unos problemas de teoría exponentes, x a la x, que tampoco había visto hasta ese entonces en mi época escolar ni en los concursos que había asistido. Y eso me dio un knockout realmente, me dio como así como ¡pah!, un golpe al cerebro y me di cuenta cómo era posible que todo eso se podía hacer. A diferencia de los cursos anteriores, pude entender un poco lo que el profe hacía, o sea, le captaba mejor la idea, pero de hecho me sorprendía cómo había tanto abismo entre lo que traía del colegio y de hecho lo que estaba recibiendo en ese momento. El día viernes me tocó trigonometría, de hecho ya te imaginas, derrotado, si álgebra no sé, pues imagínate trigonometría, que tampoco era mi fuerte, y el sábado me tocó química. Química totalmente diferente. Yo en química lo llevé en tercer año de media, de repente tu papá, si tú eres joven y me estás escuchando, tu papá te habrá contado que antes en los colegios nacionales llevábamos química en tercer año, y te cuento que fui el mejor alumno en química. Todos mis premios eran 19 hasta 20, creo me llegué a sacar en la libreta porque realmente me parecía muy, muy sencillo, muy bonito, balanceaba y el ano, el heno lo sabía hacer, hallar esta de la cadena, pero ahí empezó el profe con otras cosas que realmente me dio una cachetada también al cerebro. El lunes ya me fui un poquito como robotizado, ya
un poco ya con miedo pues a lo que venga, como cuando uno sube al cuadrilátero a recibir pues la goma que sea. Y entonces el lunes me tocó física y esta anécdota, no sé si creo que la conté en un vídeo anterior, eh, no entendí obviamente, por más que le llamaba al profesor y por más que él se acercaba y me ayudaba de muy buena voluntad, no lograba entender porque obviamente pues eran cosas muy, muy distantes o por lo menos yo no las había asimilado correctamente, ¿no?, del colegio. Como ves, esta experiencia nos pasa a la gran mayoría de chicos que pasamos del colegio a una institución preuniversitaria, no porque seamos malos alumnos, sino porque obviamente es diferente, es como ir de un nivel a otro. Es como si tú usaras un teléfono y, por ejemplo, te cambian por un iPhone y entonces las funciones son otras, está en otro lugar las cosas y entonces al principio, por lo menos, vas a tener un poquito de quiebre, de dificultad. Ese ciclo solamente lo que hice es apuntar, no daba exámenes porque tenía miedo. Intenté dar un primer examen de química, de las 20 me hice una y mal. Entonces realmente no quise dar ningún examen los sábados que me toca examen porque sabía que obviamente no tenía, ¿no?, el nivel como para poder avanzar y para no sentirme mal no daba el examen tampoco. Bueno, pasó aproximadamente un mes, 2 meses, no pude tampoco estudiar tanto tiempo. Como no pude mantener las notas, la beca desapareció, así que me tuve que retirar. Pero ese octubre, noviembre, ya ahí coincidió con el final del colegio, me sirvió para darme cuenta de que había un cierto nivel al que yo podía acceder. También me di cuenta que no es que sea una cosa imposible de aprender. No sé si tú que te estás preparando y sientes que algo no entiendes, notas esa diferencia. Una cosa es que yo no lo pueda resolver, pero otra cosa es que lo siento inalcanzable. O sea, yo sentía que sí lo podía, pero algo faltaba todavía y eso obviamente era lo que me animaba a seguir. Terminé el colegio y en enero del siguiente año volví a prepararme. Ahí también tuve la suerte también que pues mi rendimiento escolar me regalaron otra beca para ir a prepararme. Y ahora había algo curioso. Lo que escuchaba en las clases ya no me era ajeno. Ya no es que yo no entendía, ahora podía resolver. Y habían otros que estaban como yo la primera vez, perdidos, convulsionando, volando realmente, pero yo podía resolver, ya le respondía al profe, ¿y se hace esto? Y entonces me di cuenta cuánto había avanzado. Y aquí quiero hacer otro paréntesis para hacer una comparación. Muchos estudiantes y muchos padres de familia quieren los resultados de la primera práctica a la segunda práctica. Por favor, eso no es así. Si tú te estás preparando y la primera práctica sales mal, la segunda vas a salir peor y la tercera peor hasta que termine el ciclo. Los resultados se ven en el siguiente ciclo, cuando tú vuelves a ver los temas de la primera parte. No puede ser que la segunda práctica, esto no es el colegio, en el colegio cuando tú repasas sacas buena nota, si no repasas sacas la mala nota, porque solamente es memorizar, pero en el nivel pre no es así, tengo que pensar, tengo que analizar un poquito, y si no estoy acostumbrado a la primera parte, de hecho la segunda va a ser temas más nuevos y la tercera más nuevos, y el final es algo que de hecho no lo he visto nunca, por lo tanto es normal que sea complicado. Así que jamás compares práctica 1 con práctica 2, compara la primera práctica del primer ciclo con la primera práctica del segundo ciclo. Ahí recién vas a ver tu avance y ahí sí debes exigirte en que debes estar mejor. Por eso es tan importante que termines los ciclos. Varios chicos me escriben en las redes, me escriben acá al YouTube, al TikTok, ¿qué hago? No entiendo, me retiro. No te retires, tienes que aguantar. Lo importante no es cuánto golpeas, sino cuánto recibes. Esto es como si tú hubieses subido al cuadrilátero y te están gomeando, pues tienes que dejar, tienes que aguantar. Si tú sientes que realmente lo puedes conseguir y en la segunda, en la revancha le vas a dar, entonces tienes que aguantar y aprender a hacer tu cuaderno, repasar lo mínimo, aprender lo suficiente. Y solito el cerebro va desarrollando su capacidad y vas a ver que en la segunda oportunidad la vas a romper. Aquí también quiero comentar algo que pasa y le pasa a muchos papás y a muchos estudiantes, que a veces uno tiene la presión de qué estudiar. Cuando yo ya estaba postulando, mi papá quería que yo estudie medicina. Es algo que de hecho pasa en todas las familias. El papá siempre, quiero que seas ingeniero, quiero que seas tal cosa, tienes que estudiar ingeniería mecánica igual que mi jefe, tienes que ser ingeniero civil para tener la constructora y seguir mis pasos. Bueno, por X razones,
Los papás quieren algo siempre, pero como buen hijo, la primera vez obviamente yo postulé a medicina, ¿no? Postulé a medicina porque obviamente como buen hijo tengo que, si no sé qué elegir o no tengo muy decidido qué hacer, obviamente tengo que guiarme por lo que de repente me dicen, ¿no? O lo más cercano. Aquí también quiero hacer un paréntesis, que es normal si te pasa eso, si tú no sabes qué carrera seguir, es normal. No es tan fácil elegir una carrera. Yo en una reunión así entre amigos, estábamos déjame recordar, 6 personas sentadas y se me ocurrió hacer esta pregunta: ¿cuántos habían elegido su carrera a la primera? De las 6 personas, solo una estaba definida su carrera desde el comienzo. O sea, había logrado encontrar su carrera estando en el colegio y ya, obviamente, salió del colegio decidido, sabía lo que iba. Todos casi terminamos el colegio dudando, siempre dubitando entre una y otra, sin saber cuál, hasta que finalmente uno termina en una profesión que probablemente a veces, en muchos casos también, no es la correcta, y incluso a veces en el tiempo uno se da cuenta que no es lo que uno mejor puede hacer. Así que normal, tranquilo si te pasa eso. Bueno, yo postulé. Un error que cometí ahí y que obviamente también lo quiero compartir con ustedes, que no se debe cometer, es el hecho de la soberbia. Pensar que de repente uno ya sabe. Yo recuerdo que ahí en la academia es cierto que no sacaba notas tan bajas, estaba más o menos dentro de el promedio del, digamos que la mitad superior de alumnos, vamos a ponerle el tercio superior de los chicos que estudiaban, y por lo tanto tenía cierta confianza en que podía hacerlo. Siempre lo que más sobra es entusiasmo, pero hay que entender que un examen de admisión es una competencia. La gente que viene no viene a jugar, o sea, no va a dar examen como juego o una cuestión de que vamos a ver qué pasa. La fe, no, la gente va bien preparada. Si bien es cierto, en la institución donde yo estaba, que estaba en el tercio superior, cuando yo llegué al examen, me acuerdo que ese primer examen, el primer examen que di en mi vida, lo di en el Colegio Bartolomé Herrera, en la Avenida La Marina. Lo primero que me sorprendió es que vi gente que no había visto nunca. Para empezar, todos los que estaban ahí postulando, ninguno era de la institución donde yo me había preparado. Y me di cuenta que la competencia no estaba, pues obviamente, entre los chicos que se sentaban conmigo. Era gente que venía de todos lados, todas las razas, colores, tamaños, peinados, estaturas estaban ahí. Y obviamente te das cuenta, puede, que la cosa no era pues como uno imaginaba. Bueno, yo di mi examen, como siempre, la primera vez que uno postula, todo parece que sale, estás como inspirado, no tienes mucho miedo, resuelves al toque. Salí súper contento. Te cuento anecdóticamente que esa noche la institución hizo una fiesta de cachimbos, ¿no? Bueno, para festejar y relajar después de todo el estudio que habíamos hecho. Y entonces yo me fui a la fiesta, que yo ya soy fijo, y los resultados ahí no salían como ahora, pues por internet. Ahí había que ir al resultado y salía normalmente, si das examen el domingo, entre martes o miércoles salían los exámenes, los resultados. Bueno, la cosa es que yo me fui el domingo en la noche a festejar, y cuando los martes salieron los resultados, me cayó como un balde de agua fría. Nunca había pensado ese resultado, y obviamente pues no había alcanzado vacante, no había ingresado. Mi mayor vergüenza era cómo volver a mi casa, cómo decirle a mi papá que no había ingresado. Yo, que en el colegio era un boy star, un niño estrella, ejemplo para todas las generaciones. De primero a cuarto le decían que tenía que ser un estudiante como yo. Imagínate qué vergüenza no ingresar. Yo creo que lo que más choca es la vergüenza. No sé si hasta ahora pasará igual, porque obviamente las generaciones han cambiado. Hoy en día hay menos eso de ser el mejor, que es una diferencia de los X, que es a la generación a la que pertenezco, con los millennials. Pero a mí particularmente me chocó mucho eso de no ingresar, y lo que más me dio es vergüenza. De ahí postulé a otra universidad. Me acuerdo que ese examen lo di en el Colegio Melitón Carvajal. Ahí fue que me preparé solo. Yo he contado en un vídeo por qué uno no debe estudiar solo. Ahí fue mi experiencia de estudiar solo. Y en ese examen me dieron peor que en el primero. Ahí me revolcaron ya. O sea, nunca había sentido esa sensación de llegar al examen y que no te salga casi nada. O sea, es una sensación mucho más fea de creer que tú resuelves y después ver el resultado negativo. Aquí me di cuenta que
pues obviamente estaba perdido, o sea, no sé nada. Eso fue una época de desilusión, ahí ya dejé definitivamente de estudiar, es más, pensé, como yo estaba en la edad del servicio militar, ya me fui a hacer el servicio militar. Eh, Ahí no me aceptaron porque tenía un soplo, así que ni siquiera para el servicio militar servía. Estaba totalmente deprimido. Me alejé, me alejé del barrio. Me acuerdo que me fui a vivir a la casa de mi abuela que vive en el sur, a trabajar un poco en la chacra, ¿no? Porque de repente pasaba mucha vergüenza para mí ir al barrio y que toda la gente me pregunta, oye, ingresaste, ¿qué fue el examen? Carajo, cuando todo el mundo te habla y te pregunta lo mismo, uno se siente mal, así que opté por eso. Como siempre, en la casa la mamá juega un papel importante y obviamente mi mamá me animó a volver y en agosto obviamente volví a prepararme. Tuve que obviamente ya superar el roche, uno aprende eso, pues no, ahí uno aprende, por eso le digo que es tan importante la etapa pre, cuando uno se va de cara, tiene que aprender a levantarse, pues no, es tú que tienes tu empresa, quiebras una, te levantas, tú de repente por el COVID estuviste muy mal en tu restaurante, pero ya te levantaste, que uno tiene que aprender a levantarse. Bueno, yo lo aprendí en ese momento, se me fue la vergüenza, ya tuve que aceptar mis errores, tuve que darme cuenta en qué me había equivocado, mi exceso de confianza. Obviamente sabía poco, ¿no? Después cuando uno va aprendiendo se da cuenta que en realidad sabía poco y no merecía ingresar, pues o sea, obviamente ahora lo tengo que reconocer. Pero en ese momento uno no lo ve así, nadie a veces es consciente de eso y uno solamente que, pues, piensa egoístamente, yo tengo que ingresar. Bueno, la cosa es que volví a prepararme, en esta segunda preparación me fui dando cuenta que habían obviamente cursos que no me gustaban, que eran orientados a medicina y obviamente ya empezó la duda a circular en mi mente y mi corazón, ¿no? Si era o no era realmente lo que quería. Bueno, fui avanzando, fui dedicando a estudiar. Conforme uno va estudiando, hay dos cosas que siempre ayudan, los compañeros, que tú ves diferentes opiniones sobre las carreras, es una cosa que nos va nutriendo. También vas como notando también las características que tienen todos los que se supone quieren lo mismo que tú. Y entonces vas encontrando tanto lo opuesto o lo divergente con los parecidos. Y entonces uno se va dando cuenta si es realmente que encaja o no encaja pues, en una carrera, si tengo ese perfil o no. Bueno, aprendí bastante en ese periodo, estudié hasta más o menos el mes de diciembre. Y definitivamente cada vez que estudiaba más y más, de lo que más seguro estaba es que, de hecho, medicina no iba a ser la carrera a la que iba a postular en la siguiente vez. Mi papá obviamente me lo reclamaba y me lo exigía, medicina, medicina, pero de hecho eso también creo, haciendo aquí otro paréntesis, es algo que a veces nos pasa. Muchos chicos me dicen, profesor, pero mi papá quiere que estudie tal cosa y a veces los chicos no tienen el valor de enfrentar y decir las cosas, ¿no? A veces optan por simplemente, allá, como él quiere que estudie, yo voy a estudiar. Y estudia de mala gana, va a hacer hora al centro de preparación, pierde el tiempo, pierde dinero. Uno tiene que también, siempre desde joven, asumir sus responsabilidades. Y eso es algo que también uno le enseña esto para la vida en futuro. Uno tiene que asumir, como decían los viejos, hay que pechar, ¿no? Hay que pechar, sacar el pecho y decir, yo quiero esto y lo voy a defender hasta el final. Así los demás obviamente no quieran, al final soy yo el que te voy a estudiar. Y bueno, llegó el mes de enero y de enero yo me cambié de institución. Un amigo, tengo que agradecerle mucho a un amigo de la promoción del colegio, nos metimos juntos a una institución que también le habían recomendado, que había tenido muy buenos resultados, ¿no? En el examen anterior. Así que nos dedicamos y enero, febrero, hasta la fecha del examen de admisión, que fue un 24 de abril, nunca he estudiado tanto como en aquella época. Realmente estaba súper dedicado, no tenía amigos, no salía, estudiaba, hasta en el baño llevaba mi cuaderno, iba leyendo, en el carro iba leyendo, terminaba de comer con mi cuaderno ahí adelante para leer mientras comía, terminaba, seguía estudiando. Nunca en mi vida me he esforzado tanto como en esos meses para postular. Obviamente aquí también quiero hacer otro paréntesis para comentar de que uno se motiva y uno tiene ganas cuando realmente se da cuenta que como la última oportunidad. Obviamente estamos en 1988 ya,
había llegado la crisis del primer gobierno de García, la situación era muy complicada, yo veía que en mi casa las cosas eran muy difíciles, yo tenía a todos mis hermanos bastante pequeños, mi hermano estaba entrando a la secundaria y los otros en primaria. Entonces, obviamente uno sabe que aquí no es que papá me está mintiendo, es de verdad esta la única oportunidad que hay. Eso es el problema hoy en día. A veces los papás tenemos muchos recursos y entonces amenazamos, ¿no?, a los chicos. Oh, esta es la última vez que te pago. Pero no es la última. No ingresa y de nuevo vas a pagar. A veces el chico ve que realmente no hay necesidad y ve que a veces tus palabras no son muy firmes. Me refiero a los padres, ¿no? Y por eso es que a veces los chicos no sentimos realmente la motivación. Quienes realmente estudian y quienes a veces se esfuerzan, como yo lo hice en aquella época, y mira, a pesar de los años, a veces se sigue presentando el caso, es cuando uno ve realmente que la familia está en problemas y que esta es la única oportunidad. Entonces me juego pues el todo por el todo y le pongo también por eso el 1000% para lograrlo. Yo creo que la mejor forma de que alguien quiera conseguir las cosas es que lo necesite y que realmente pues no se dé cuenta de que no está en condiciones favorables, sino que está con el score en contra y tiene que voltear el partido. Bueno, así fue como llegué a postular. Y otra recomendación que aquí también les quiero dar, no sé, a mí me sirvió en aquella época, no sé si ahora pueda funcionar porque ahora las universidades son diferentes, pero yo busqué una universidad parecida a la que iba a postular, que tenga un examen semejante para poder como medirme. Varios de mis compañeros por si acaso hicieron eso, no es que yo lo haya hecho solo. La gran mayoría postulaba 2, 3 universidades, ¿no?, que más o menos se parecen por el tipo de preparación para medirse, ¿no? Porque siempre uno decía, no, tengo como 3 cartas, pues, ¿no? Si no sale una, sale la otra. Yo me acuerdo que el 22 de marzo de 1988 postulé a una universidad y saqué el primer puesto en el cómputo general de esa universidad. Yo no lo supe, pero cuando fui a recoger mi credencial, ¿no?, de ingresante, me hicieron una pequeña ceremonia y me dijeron que había sido el puntaje más alto que habían visto en esa universidad bueno, de todos los años de historia que tenían, quién era, ¿no? Me preguntaron si iba a seguir y sí, empecé a estudiar los primeros años ahí, ¿no? Estudié, un ciclo estudié, ¿no? Sí, estudié. Y el domingo 24 de abril llegó pues el examen de la universidad a la que uno supone que era el objetivo principal. Y ahí había hecho un cambio, ¿no? Ya había dejado la opción de mi papá y me había orientado, me había ido pues a postular a ingeniería. Yo postulé a ingeniería electrónica, yo soy bachiller en electrónica. Y tuve también la suerte de que esta vez, bueno, antes de entrar en eso, lo primero que quiero comentar es que la segunda vez uno siempre va mucho más serio, más responsable, ya no va con exceso de confianza, no, que ya es fácil, no. Ahora sí, uno estudiaba todo el día. Un día antes yo estaba estudiando, ¿no? Obviamente descansé lo necesario, pero yo estudiaba. Yo pensaba así, una pregunta más puede ser un punto más, así que hay que darle. Dale. Sí, pero obviamente no, comiendo, durmiendo lo suficiente, había logrado llegado a encontrar un ritmo de más o menos dormir 5 horas. Yo dormía alrededor de la 1 y me levantaba a las 6, 12:30, 5:30, para mientras me cambia el toque irme a estudiar. Entonces había logrado ese ritmo, más o menos unas 5 horas y me despertaba totalmente lúcido, ¿no? O sea, no es que me levante con sueño. O sea, uno tiene que encontrar, por eso siempre le recomiendo a los chicos, hay que buscar el ritmo adecuado en el que cada persona, y eso es independiente de cada persona, ¿no? Hay gente que puede estar 7, 8 o de repente 3, ¿no? Eso he visto casos diferentes. Bueno, la cosa es que postulé, logré ingresar, ahora sí era diferente la situación, con mucha precaución, me había esforzado mucho. En el momento del examen también me inspiré porque había varias cosas que normalmente, honestamente, no las sabía muy bien, pero no sé cómo en ese momento las contesté correctamente. Es una especie de adrenalina que viene cuando uno da examen. Y es cierto, hay muchas personas que a veces no lo entienden. Uno cuando da el examen pueden pasar siempre dos cosas. O la ves o no la ves. A veces uno da el examen y efectivamente no la ves, algo que es tan evidente, tan así está en tus ojos y no te das cuenta y no lo puedes hacer. Y hay otras cosas que a veces no están muy claras, pero en ese momento tú como las intuyes y
la haces. Solo los que hemos obviamente dado un examen de admisión y hemos pasado por esta grata experiencia, sabemos que eso puede pasar y obviamente no tenemos por qué criticar a los muchachos si de repente les pasa algo semejante. Hoy en día, después de muchos años, yo siempre me he mantenido en este mundo preuniversitario, veo que a los chicos les suele pasar lo mismo. Eso no cambia mucho porque el ser humano funciona de la misma manera. Yo en 1988 y tú en el 2022 eres un ser humano que funciona con un cerebro y un sistema nervioso semejante. Por lo tanto, lo que me bloqueó a mí te puede bloquear a ti, lo que me inspiró a mí te puede inspirar a ti. O sea, en eso no hemos cambiado. Habrá cambiado el hecho de que ya no usamos papel y ahora usamos laptop, que de repente ya no estudio en un libro, sino en Google, o de repente, no sé, pues ya a mi amigo le tengo que encontrarme para compartirle un problema, ahora le mando por WhatsApp, pero siguen siendo problemas, sigue nuestro cerebro pensando igual, eso no cambia. Y tampoco cambiaba con nuestros abuelos y probablemente no cambie en muchos años más, posiblemente con tus hijos. Entonces, obviamente logré ingresar en mi facultad en electrónica, logré sacar el primer puesto. Mi meta era sacar el primer puesto en cómputo general y eso no lo pude hacer. Creo que me quedé en el puesto 6 del cómputo general. De hecho, mi mentalidad, por eso siempre lo he compartido, uno debe pensar en ser el primero. Así que yo me preparaba para ser el primero. Y bueno, no lo conseguí, pero quedé bien, salí bien en electrónica. Queda, bueno, pero que al final no se conseguía. Pero como ves, a lo largo del tiempo muchas cosas han variado y muchas cosas no. Así que si tú pasas por un trajín semejante, no sientas que el mundo se acaba, tampoco es de que tengo que aprender rápidamente. El proceso de aprendizaje es un proceso largo y esta experiencia que tú vas a adquirir a nivel preuniversitario te va a dar las bases para que cualquier cosa la hagas semejante. Si tú más adelante tienes una empresa, un emprendimiento, también vas a pasar por un proceso poco a poco de crecimiento, también pueden haber derrotas, hay que aprender a levantarse, hay que buscar la mejor solución, la mejor decisión y vas a ver que todo eso es una gran experiencia que nos va nutriendo. Espero que este video te pueda servir un poco para que veas que no eres el único, no es un caso aislado el tuyo y que a pesar del tiempo las cosas se siguen repitiendo, ¿no?, de la misma manera. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que esta historia, que por primera vez la comparto, pueda dejarles una enseñanza. Nos vemos en el próximo video. Chao.